Esto no es para dar una conferencia, sino para debatir, exponer sus argumentos y que oiga lo que opina el conjunto del pueblo español. Buenas noches. 24 horas después del aquelarre separatista celebrado en Barcelona, con un Pep Guardiola de maestro de ceremonias clamando contra el autoritario Estado español, que por lo visto a él le persiguió hasta llevarle encañonado en la selección española, obligándole a ganar una auténtica fortuna, esta mañana volvían a montar un circo los separatistas en pleno ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para arropar a Joan Josep Nuet, secretario tercero de la Mesa del Parlamento Autonómico. Y mientras, Soraya Sáenz de Santamaría insiste que vengan al Congreso. Lo vemos ya en las 5W. Y es que si no habíamos tenido suficientes provocaciones separatistas en las últimas 48 horas, hoy el secretario tercero de la Mesa del Parlamento Autonómico, el comunista Joan Josep Nuet, ha sido acompañado en romería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ha tenido que prestar declaración por consentir que su participación legislativa en la votación ilegítima e ilegal que se llevó a cabo en la Cámara para aprobar la convocatoria de un referéndum anticonstitucional por separatista. Todo esto sucede 24 horas antes de que Podemos lleve a cabo en el Congreso de los Diputados una moción de censura más folclórica que política, en la que evidentemente los separatistas formarán parte del gallinero parlamentario que aplaudiría a Pablo Iglesias en un debate que nace muerto, pero que servirá para escenificar la estrecha relación que los comunistas de Podemos mantienen con todos aquellos que quieren romper España, sean de izquierdas o derechas, da lo mismo. El objetivo es común. Y mientras tanto, el gobierno de España, que se negó a actuar el día de los autos, o sea, cuando Puigdemont anunció desde el Palau de la Generalitat la fecha y la pregunta del referéndum ilegal, sigue invitando al líder del proceso independentista a que acuda al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, a explicar su plan de ruptura con la nación que, entre otras muchas cosas, les paga el sueldo y las infraestructuras. A lo que evidentemente los separatistas responden con la chulesca provocación que les caracteriza, negándose a aceptar la cortés invitación de Soraya Sáenz de Santamaría, que debe ser la única de España que ignora que los separatistas catalanes no reconocen además y desprecian la representatividad del Congreso de los Diputados, las leyes que de él emanan y la justicia que en su nombre imparten los tribunales españoles. ¿Hasta cuándo seremos testigos de estas actitudes, tanto por parte de unos como de otros? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Si el gobierno no se entera, malo. Y si se entera de lo que a todos se nos viene encima desde Cataluña y sigue sin hacer nada efectivo, peor. Acabamos de asistir a la apoteosis del desafío separatista. Consumación del órdago, fijando fecha y pregunta, acto folclórico independentista en Barcelona, con Pep Guardiola oficiando de primadona del aquelarre y mintiendo con toda la boca, asegurando que España es un Estado autoritario que les persigue política, policial y judicialmente. Los separatistas mienten como respiran. Si las deposiciones verbales de Guardiola fuesen ciertas, él y todos los que le jaleaban estarían en la cárcel. Y todos ellos están en libertad, ejerciendo su derecho a mentir y a insultar a España sin que ni una pareja de alabarderos les haya pedido la documentación. Y hoy todos ellos han acompañado en romería, una vez más, a un prevaricador parlamentario, Joan Josep Nuet, llamado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber permitido desde su responsabilidad legislativa el desarrollo del proceso independentista y del referéndum separatista. Y ante todo esto, ¿qué hace el gobierno? Pues seguir invitándoles a venir al Congreso de los Diputados a explicarnos a todos cómo le van a romper la cara a España y, por supuesto, seguir pagándoles las deudas y las copas. Va a tener razón Guardiola. Hay que ver qué gobierno tan autoritario. Mañana, martes y 13, comenzará el show de la moción de censura presentada por Podemos contra Mariano Rajoy. La iniciativa nace muerta, pero Irene Montero y Pablo Iglesias se han empeñado en hacerle perder el tiempo al Congreso para rentabilizar mediáticamente una moción que no conduce a nada, ya que Pedro Sánchez ha vuelto a pedir hoy la abstención del Grupo Parlamentario Socialista. Mientras, sus líderes se distinguen por asaltar capillas y sus constantes desprecios a la Iglesia y al catolicismo. Podemos exige respeto al Islam y el alcalde socialista de Granada permite celebrar el Ramadán bajo una imagen de la Inmaculada Concepción.
Comisión Nacional de Mercado de Valores prohíbe las posiciones cortas o bajistas en Liberbank, en las que solamente se gana si cae la acción, lo que no hizo con el Banco Popular. España padece una ola de calor inusual para esta época del año. Las temperaturas superan los 40 grados y se mantendrán a lo largo de toda la semana en la práctica totalidad del territorio nacional. En Página Nacional comenzamos hablándoles de lo que va a suceder mañana en el Congreso, últimas horas antes de que la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy. Los partidos políticos perfilan las intervenciones de sus portavoces en un debate que ya tiene el resultado antes de empezar. A Podemos no le salen las cuentas porque la mayoría de los grupos han anticipado que no apoyarán a su candidato Pablo Iglesias. Silencio, señorías. Últimas horas antes de la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, los partidos políticos perfilan las intervenciones de sus portavoces en un debate que, salvo sorpresas, ya tiene el resultado antes de empezar. A Podemos no le salen las cuentas porque la mayoría de los grupos han anticipado que no apoyarán a su candidato Pablo Iglesias. El grupo político quiere transmitir la idea de un líder presidenciable. Creo que nosotros vamos a dar el primer paso para que después otros se puedan unir a la oposición y que presentemos más temprano que tarde una moción de censura para sacar definitivamente al Partido Popular de las instituciones, que es una necesidad. El PSOE ya ha dicho que no es el momento y que no apoya a Mariano Rajoy, pero tampoco a Iglesias. Creo que el Partido Socialista tiene que demostrar algo que preocupa a muchos ciudadanos, que a veces en campaña dicen cosas que suenan muy bien, pero a la hora de la verdad tienen dificultades para concretarlas. Ojalá las concreten de una vez y se pongan de acuerdo con nosotros. En el PP, tranquilidad ante el debate. No va a valer para nada, porque no tiene ni los votos suficientes, ni el programa necesario, ni el liderazgo que requiere ese tipo de movimientos parlamentarios. El Gobierno no ha dicho que Mariano Rajoy vaya a intervenir en el debate y ha insistido en que es el candidato Pablo Iglesias el que se examina. En el Partido Popular parece que esperan tranquilos a que llegue el momento, y es que parece claro que los de Iglesias van a convertir mañana su intento de todos contra el PP en un nadie con Podemos. Solo partidos secesionistas como Esquerra Republicana, como veíamos, les han garantizado su apoyo, lo que ha llevado a que hoy sus principales líderes lanzaran mensajes de tranquilidad. Una de las más que largo y tendido ha hablado sobre este asunto ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, aunque considera que mañana se vivirá un numerito nacional, ha tratado de mostrarse despreocupada ante el debate, en el que además parece que intervendrá el propio presidente del Gobierno. Hay que pensar que esta moción de censura, que ya sale perdida de antemano, es ante todo un espectáculo mediático. O sea, lo que busca Podemos es recuperar foco, esa audiencia que no puede perder, no puede desdibujarse. Como la crisis económica está siendo remontada, pues tiene que encontrar sus huecos para hacer su tarea. Entonces, bueno, pues vamos preparados a un debate que ellos buscarán que sea bronco, que sea con golpes fuertes. Yo lo que menos me gusta del Congreso de los Diputados es cuando se convierte eso en una, si me permite la expresión, aunque sea de una batalla campal. Para Javier Maroto, uno de los vicesecretarios populares, este apoyo a Podemos por parte de Esquerra debería preocupar más que alegrar a la formación morada. Considera el vicesecretario de Acción Sectorial que no debe ser motivo de satisfacción recabar el apoyo de aquellos que quieren romper España. ¿Cuál será la idea de España que tiene Pablo Iglesias cuando solo le apoyan la moción los que quieren romperla? Bildu y Esquerra. A mí me preocuparía que defender una moción de censura para mi país y que solo me la apoyen aquellos partidos más radicales que quieren deshacerse de España y quieren romperla. Bildu y Esquerra son los apoyos que tiene Pablo Iglesias. A mí me preocuparía, porque eso demuestra qué tipo de discurso y qué tipo de lenguaje emplea Pablo Iglesias. Y a unas 12 horas de que comience mañana, 13 a las 9 de la mañana, el debate de la moción, vamos conociendo algunas pinceladas del argumentario que van a defender tanto el líder morado, Pablo Iglesias, como su portavoz, Irene Montero. Alba Vila, buenas noches. ¿Qué nos puedes adelantar?
Muy buenas noches, María. Pues repasemos los principales motivos por los que Podemos ha presentado esta moción de censura, todos ellos plasmados en el documento presentado. A juicio de Unidos Podemos, el Partido Popular está parasitando las instituciones. Ha sido uno de los argumentos más repetidos en los medios de comunicación por los principales líderes del partido. Aseguran que ha abandonado a la ciudadanía al secuestrar las instituciones y ponerlas al servicio de la defensa de su partido y de los saqueadores de las arcas públicas. La mancha de corrupción es algo que ha afectado a la cúpula popular y así se manifiesta también en el documento presentado por Podemos. Afirman que la ciudadanía asiste a un continuo saqueo de lo público que afecta sobre todo a ministros con carteras como Interior, Justicia o Hacienda. El deterioro de la vida política reflejado en la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos parlamentarios sería otro de los motivos presentados por la formación liderada por Iglesias. Pero su argumentario va todavía más lejos e incluso llegan a acusar al Partido Popular de limitar la libertad de expresión de medios de comunicación a partir de financiación con dinero negro o con fondos públicos. Todos los motivos que conforman la moción de censura están englobados dentro, dicen, de un deber ético inexcusable de censurar al Gobierno y hacerlo también en el Parlamento, María. Pues muchísimas gracias, Alba. Y muchos más tranquilos se habrán quedado en el Partido Socialista con esto que nos acaba de explicar Alba Vila. Y es que, según ha dicho hoy el portavoz socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, no podían apoyar la moción porque no conocían el programa de Pablo Iglesias, ya que, tal y como ha explicado Ábalos, este se habría negado a compartirlo. Nosotros lo que estamos en contra es del propio origen, la propia génesis de la moción y del propio desarrollo de la misma. Nosotros a día de hoy no sabemos qué programa va a presentar el señor Iglesias, tampoco ha tenido mayor voluntad en compartirlo. Entonces nos llama la atención que alguien que se quiere presentar como alternativa no haga el esfuerzo de compartir su propuesta, ¿no? Y es que la abstención socialista de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy es la primera decisión política de relevancia que ha tomado 3 semanas después de su reelección el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y con la marca de su impronta frente al voto en contra previsto por la gestora. Hoy ha tenido lugar una reunión en la que el portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos, al que escuchábamos hace unos instantes, ha comunicado la decisión del grupo parlamentario en un encuentro a puerta cerrada con sus 84 diputados escorados en los últimos meses hacia las posiciones de la gestora. Para analizar qué nos deparará mañana la que parece ser la última moción de censura fallida de nuestra democracia, tenemos ya con nosotros a Fernando Valls, periodista de La Información. Muy buenas noches. Hola María, buenas noches. ¿Cómo crees que se estará preparando ahora mismo cada uno de los implicados? Bueno, pues aquí hay 2 principales implicados y otros 2 o alguno más que van a ser secundarios. El principal implicado, Pablo Iglesias, está encerrado con su equipo preparando esta moción de censura. Nos han comentado desde su entorno que está muy concentrado, que quieren no fallar en una oportunidad donde se la juega como alternativa al PSOE. Luego hay otro implicado, que es el censurable, que es el presidente del Gobierno, donde también está preparándose a conciencia esta moción. No se sabe todavía si va a intervenir finalmente, pero bueno, él está encerrado en la Moncloa preparando con su equipo, ha despejado su agenda para ello. Y luego hay 2 otros actores colaterales como Albert Rivera, Ciudadanos. Albert Rivera va a intervenir en la moción. Y un cuarto actor que es el PSOE, el nuevo portavoz del PSOE provisional, José Luis Ábalos, que también va a intervenir en la moción. Así están las cosas a escasas horas de que comience. No parece posible que se gane la moción, pero ¿qué te parecen las palabras de Javier Maroto afeando a Podemos, diciendo que pactaba con los independentistas cuando el Partido Popular llega a acuerdos nada ventajosos para España con el PNV, cuando ellos lo necesitan? Sí, efectivamente, tienes mucha razón, María, porque Maroto ha hecho esas declaraciones, pero se le podría decir al PP o al PSOE también, que cuando hace falta pactar asuntos importantes se echa manos de independentistas. En esta misma legislatura, por ejemplo, para pactar los presupuestos generales de Estado que están a punto de ver la luz, de ser aprobados, el PP ha echado mano del PNV. En la anterior legislatura, con mayoría absoluta no ocurrió, pero sí hay que remontarse a las de Zapatero, por ejemplo, cuando también se echó mano del PNV para mantenerse en el poder. Es decir, aquí los 2 partidos nacionales tienen poco que decir en este sentido porque siempre echan mano o de PNV o de CiU. Acuérdate de el pacto del Majestic con CiU, con la antigua CiU del propio PP de Aznar. Y si no me equivoco, mañana tanto Pablo Iglesias como Irene Montero pueden intervenir todo el tiempo que consideren necesario, ¿no es así? ¿Cómo es el reglamento que vamos a ver mañana?
Sí, en principio quien plantea la moción de censura se reserva todo el tiempo del mundo a intervenir. Ellos eligen el tiempo del mundo y ya te adelanto, María, que va a ser una moción bastante larga. Vamos a tener que tener mucha paciencia mañana porque se avecinan largas horas y horas de debate. Ese es el formato, sube a la tribuna y luego el Gobierno puede intervenir cuando lo desee. Cuando estime oportuno puede cortar en cualquier momento e intervenir en la moción. Va a ser un cara a cara entre Unidos Podemos y el Gobierno, que vamos a vivir varios momentos interesantes. Bastante larga. ¿Crees que podrían hablar hasta las 3 de la tarde para abrir los informativos? Y más tiempo, María. Yo les veo capaces de hablar hasta por la noche. Fíjate, aquí calculamos que la moción va a durar 2 días. Acuérdate que la de 1980 duró 2 días y medio y esta pues vamos camino de que dure 2 días o más. Vamos a ver finalmente cuándo se fija la votación, pero ya te digo, puede prolongarse hasta el jueves, ¿no? Yo no lo descarto. Y en cuanto a Rajoy, ¿de cuánto tiempo dispone? ¿También van a contestar 2 personas por parte del Partido Popular? Bueno, Rajoy también dispone del tiempo que le estime oportuno para responder a quien plantea la moción. Y va a responder más de 2 personas por parte del PP, por parte de los ministros del Gobierno. Esto es un debate en el que la moción se plantea contra el Gobierno, es decir, tiene que responder el Gobierno. Hay orden de Moncloa de que a todos los ministros se preparen la intervención a conciencia, es decir, probablemente intervengan todos o casi todos. Yo no veo particularmente a algunos ministros interviniendo en este sentido, porque puede ser contraproducente para ellos. Imagínate, por ejemplo, a Montoro interviniendo en este momento. Puede llevarse más reprimendas de las que puede aportar él. O al ministro Catalá, también, que ha sido reprobado en esta Cámara, también puede ser contraproducente para él. Pero ya te digo que todos los ministros, el resto de ministros, tienen orden de preparar a conciencia el debate. Yo auguro un largo debate en el que intervengan a lo mejor 8 o 10 ministros. ¿Y qué importancia le concedes a la decisión de Sánchez de solicitar a sus diputados la abstención mañana? Bueno, es una decisión que ya se sabía, la habían consensuado hace tiempo. La decisión del PSOE de abstenerse viene a decir que el gobierno de Rajoy es censurable para ellos, pero yo no voy a participar en una moción de un partido que no le votó a Sánchez en su día. Por tanto, se abstienen y se reservan la posibilidad de que en un periodo de tiempo, meses o quizá algún año, pues Pedro Sánchez plantee su propia moción. Eso es algo que no está descartado y que podamos vivir en esta legislatura. Que Pedro Sánchez, ya te digo, plantee una moción en un par de años, por ejemplo. Y mañana el resto de partidos no van a hacer mucho, entonces, ¿no? Sí, es una moción principalmente entre quien la plantea y el Gobierno, pero no descartes, y yo también pondría el foco en los partidos catalanes. En el órdago, después de que lanzó el órdago independentista el presidente Puigdemont el pasado viernes, es importante lo que puedan decir en este sentido. Y también es muy importante, y me fijaría en ello, en qué aportación hacen el programa de Gobierno que plantea Pablo Iglesias, Irene Montero, qué aportación hace al desafío independentista. ¿Les apoyará? ¿No les apoyará? De momento han dicho que no, pero es muy importante eso también. Pues Fernando Valls, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Eduardo, ¿crees que va a haber numerito nacional, como dice Soraya? Lo está viendo desde que se anunció la moción de censura. Mañana será la apoteosis. Mañana, martes y 13, Pablo Iglesias tendrá a su disposición el Congreso de los Diputados para interpretar el papel de Norman Bates en Psicosis, un poquito y un ratito. Por supuesto, sin la brillantez de Anthony Perkins. Norman Bates llevaba en una silla de ruedas a su mamá muertecita. Pablo Iglesias llevará mañana al hemiciclo el cadáver de su moción de censura contra Rajoy. Es una moción mortinata que Iglesias arrastrará en su sillita de ruedas hasta la tribuna de oradores del Congreso. La exhibición de un cadáver, y en eso los comunistas son auténticos maestros, siempre despierta el morbo de los frikis a los que les gusta ese tipo de charcutería parlamentaria. Además de ponerse en ridículo permanentemente cada vez que Amancio Ortega hace una donación multimillonaria contra el cáncer, además de ponerse en ridículo permanentemente tratando de edulcorar el terrorismo yihadista, además de ponerse en ridículo defendiendo a los pederastas, terroristas y matones que pueblan sus listas electorales, Podemos se pondrá mañana en el peor de los ridículos, el pomposo, grave y campanudo ridículo de los que, siendo absolutamente prescindibles, creen ser el ombligo del universo político. Mañana Norman Bates, con coleta, sacará a pasear en silla de ruedas a su moción de censura muertecita. Un poquito y un ratito nada más. Gracias, Eduardo.
Y no dejamos aún al Partido Popular porque gracias al diario El Confidencial hoy conocemos nuevas conversaciones recogidas en el sumario del caso Lezo, el relativo al supuesto saqueo del canal de Isabel II bajo la gestión del expresidente popular de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Vamos, entre tú y yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y me llamó él y me dijo, oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo y no sé qué. Yo digo, bueno, cuando tengas todo organizado, llámame. Yo solo te doy un consejo, tío. Limpia como Paquirri. Doctor, corte todo lo que haga falta hasta dentro, macho. Porque como no lo hagas, te comen en el minuto 1. Y ha cambiado a todo Dios. Y le están dando leches, macho. Es una cosa... En sección de Economía, la cúpula directiva del Banco Santander trata de tomar medidas ante el vencimiento inmediato de créditos concedidos por la anterior dirección a empleados e inversores particulares para que acudieran a la ampliación de capital de 2016. Unos préstamos que los afectados no pueden devolver porque las acciones que suscribieron ya no valen nada y no disponen de liquidez para cumplir con sus obligaciones. Han perdido la inversión, pero se han quedado con la deuda. La entidad, según fuentes internas, va a dar un plazo de 3 años para que se puede hacer frente a los pagos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha desvelado este lunes que el proceso de venta del Banco Popular fue abierto, transparente y neutral y que se contactó con 5 entidades para que presentaran ofertas y que solo 2 firmaron acuerdo de confidencialidad. Finalmente ganó la oferta presentada por el Banco Santander, que se adjudicó la entidad por €1, como ha recordado de Guindos en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Economía del Congreso, para explicar la intervención y posterior venta del Banco Popular. El ministro de Economía, sin nombrarlo directamente, sí ha señalado a Emilio Saracho como responsable del hundimiento del banco. Se llevó a cabo mediante un procedimiento competitivo en el que se contactó con las 5 entidades que habían mostrado cierto interés en el proceso de venta privada y que, por tanto, tenían ya datos sobre la situación del Banco Popular. De esas 5 entidades, 2 firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder participar en el procedimiento. El precio de venta resultó superior a la valoración de la entidad que había hecho el experto independiente. La oferta ganadora, como todos ustedes saben, fue la que realizó el Banco de Santander, que es hoy propietario del 100% de las acciones del banco y, por tanto, ha adquirido todos sus activos y pasivos. Y la noticia económica del día: la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha prohibido de manera inmediata y durante el plazo de un mes las ventas en corto sobre el Liberbank, un movimiento que responde, según el organismo, a la quiebra del Banco Popular y su posterior venta al Santander. Esta prohibición choca de frente con la inacción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidida por Sebastián Albella, sobre el Banco Popular, donde los bajistas llegaron a ostentar el 12,37%. Tras el aviso de la Comisión, Liberbank se dispara cerca de un 30% y recupera los 0,877 € por acción. Tenemos conexión para analizar esta información con Joaquín Robles, analista de XTV. Señor Robles, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué significa esta decisión? ¿Qué operaciones en concreto se van a prohibir? Bueno, lo que ha hecho la CNMV a partir de ahora y con un plazo de un mes es prohibir cualquier tipo de operación en corto con cualquier tipo de activo subyacente del banco Liberbank, ¿no? Un poco con la intención de tratar de frenar las caídas que ha habido, sobre todo en las últimas 3 sesiones, a raíz del problema del Banco Popular. Entonces, quienes hoy han visto sus acciones aumentar su valor casi un 30% y quieran recoger sus ganancias, ¿podrán hacerlo? Van a poder hacerlo, ¿no? Señor Robles. Desde luego que sí, el valor sigue cotizando, sigue teniendo suficiente liquidez, o sea que cualquier operación de compra o de venta que hayan querido realizar los clientes durante el día de hoy o sesiones posteriores lo van a poder hacer con total normalidad. ¿Y qué tiene que ver esto con la operación de compra del Partido Popular, del Banco Popular, llevada a cabo la semana pasada por el Banco Santander? Bueno, realmente lo que tiene que ver es un efecto contagio, ¿no? A raíz de la venta de Popular, pues bueno, los inversores pensaron que este problema se podría extender a otras entidades y realmente el foco de toda tensión se ha centrado en Liberbank, ¿no? Que hemos visto como las 3 sesiones posteriores perdió más de un 30% del valor y obviamente, aunque la situación es totalmente distinta y nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación sobre esta entidad, pues bueno, es normal que los inversores tengan este tipo de reacciones. Por cierto, y hoy la OCU ha anunciado que se va a querellar por este caso. ¿Lo hace para defender los intereses de los inversores, de quienes tenían acciones?
Sí, desde luego, los inversores obviamente están muy enfadados, ¿no? Porque bueno, han visto cómo todo el valor de su acción ha pasado a valer cero y obviamente pues es algo que van a tratar de luchar, pero obviamente esto tampoco le corresponde ni al actual comprador, que es Banco Santander, y pasará a manos de la justicia, así que de momento no podemos valorar, ¿no?, lo que pueda pasar en el futuro con este problema. ¿Y qué quiere decir que el Santander se ofrece a aplazar 3 años los pagos de los arruinados en la operación del Popular? Bueno, la verdad es que ahora mismo no tenemos ningún tipo de información, ¿no?, de los planes a futuros que quiera hacer el Banco Santander con los afectados. Entonces, bueno, es una información que tampoco podemos valorar. Y por último, ¿podría acabar pasando algo parecido en Liberbank? ¿Están todavía en riesgo de quiebra algunas entidades en nuestro país? No, nosotros pensamos que Liberbank no va a ocurrir algo parecido. Obviamente el caso es totalmente distinto. Es una entidad que tiene los ratos de solvencia en regla, que en el pasado trimestre vimos cómo creció, ¿no?, tanto en la línea de hipotecas, de créditos, cómo presentó beneficios. Es un caso totalmente distinto. Hemos visto, pues obviamente, ese riesgo contagio por parte de los inversores, pero que solo ha tocado a Liberbank, ¿no? De hecho, en otras entidades vimos subidas durante toda la semana pasada. Así que yo creo que hay que estar tranquilo y no vemos ningún tipo de urgencia, ¿no?, en cualquier entidad que pudiera provocar alguna situación como la del Banco Popular la semana pasada. Señor Robles, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Y también hay tiempo para las buenas noticias. El Gobierno prevé ingresar 2.000 millones de euros extra por el mayor crecimiento económico. El Ejecutivo considera que el PIB avanzará al menos un 3,2% este año frente al 2,7% estimado, lo que dejará más margen para cumplir el déficit. En concreto, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, por cada décima extra de crecimiento habrá unos ingresos adicionales del 0,04% del PIB, o lo que es lo mismo, si la economía crece el 3,2%. Como espera el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda contará con unos ingresos extra de unos 2.000 millones de euros que le vendrán bien para cumplir el objetivo de déficit del 3,1% comprometido para este ejercicio con Bruselas. Y un día más nos fijamos en los paros de los estibadores por la nueva regulación impuesta por Bruselas, que ya dura más de una semana. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confiado hoy en que la reunión de mañana entre los sindicatos y la patronal de la estiba acabe con un acuerdo, porque las jornadas de huelga están provocando ya una pérdida de empleo en el sector portuario. Pues indudablemente hacen ciertas las máximas preocupaciones que teníamos, que se está produciendo un daño muy importante a la economía, y lo más sorprendente y casi paradójico del asunto es que está afectando directamente al mantenimiento del empleo. Y otra buena noticia, antes de dejar los asuntos económicos, la Fundación Amancio Ortega y la Comunidad de Madrid han firmado hoy un convenio por el que el empresario dueño de Inditex donará 46,5 millones de euros para comprar 21 equipos con las técnicas más avanzadas en el ámbito oncológico y que se destinarán a 7 hospitales públicos de la región. Contribuir de una manera importante a que los 28.584 madrileños que en estos momentos tienen un cáncer diagnosticado, que son personas que tienen nombre y apellido más allá de las cifras, todas estas personas van a poder ver mejorada su salud y también sus expectativas de vida. Qatar, país acusado la semana pasada por otros 7 estados del Golfo Pérsico de financiar el terrorismo, podría estar detrás de la campaña puesta en marcha por un grupo de musulmanes para arrebatar la titularidad de la Catedral Mezquita de Córdoba a la Iglesia Católica. Es la conclusión que se desprende de las opiniones de expertos religiosos y periodistas estadounidenses que durante las últimas jornadas se han preocupado por el contencioso. Buscamos más detalles en la redacción de La Gaceta. Arturo García, buenas noches, cuéntanos. En efecto, María, Qatar se ha vuelto a convertir en protagonista de la actualidad española al conocerse una información que llevan diversos medios en la que se informa que está detrás de la campaña de financiación para volver a conseguir la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, que actualmente está en manos de la Iglesia Católica. Es una campaña muy beligerante en los últimos tiempos, que ha tenido gran incidencia en las redes sociales y que durante este mes de Ramadán ha incrementado su presencia en Internet, ¿no?
El Emirato Islámico se convirtió hace unas semanas en protagonista absoluto de la actualidad internacional tras ser denunciado, entre otros, por Arabia Saudí al considerar que estaban patrocinando a grupos terroristas islámicos que actuaban a nivel internacional, ¿no? Resulta paradójico que sea desde Riad, principal patrocinador del wahabismo, desde donde se acusa a Doha de este tipo de actividades. El plan de Qatar para España ya se conoció en 2015, cuando la inteligencia española advirtió a este diario, a La Gaceta, a través de un informe, que tenían previsto la construcción de más de 1000 mezquitas en España financiadas con dinero procedentes de los petrodólares. La inteligencia española en aquel caso advirtió su incertidumbre ante la versión del Islam que se iba a propugnar en este tipo de mezquitas y finalmente el plan no vio la luz. Cabe recordar que también el Emirato estuvo detrás del proyecto para una mega mezquita en la Monumental de Barcelona, la que fue la Plaza de Toros, iba a convertirse en la mezquita más grande de toda Europa. Finalmente el proyecto tampoco vio la luz. Está por ver la respuesta de la Iglesia Católica, que todavía no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga y veremos a ver en qué tono, ¿no? Gracias, Arturo. No es la única iniciativa, la de arrebatar la mezquita a la Iglesia, que cuenta con el apoyo de la izquierda española. Y es que si desde Podemos se han unido con entusiasmo a las pretensiones de quienes exigen expropiar la mezquita, vean lo que está permitiendo el alcalde de Granada del Partido Socialista: la celebración de las jornadas de rezo y difusión del Islam en el Campo del Triunfo, justo debajo de la imagen de la Inmaculada Concepción, que se levantó en 1618. Aunque la comunidad musulmana cuenta con 5 mezquitas, las instituciones han considerado que este año era el momento de dar un paso más y apostarse a los pies de la Virgen del Triunfo. Las redes sociales se han posicionado en contra del regidor Francisco Cuenca, al que le reprochan que no hubiera buscado un lugar más conveniente para este tipo de evento. Y un último apunte sobre el Islam: el candidato de Podemos, o más concretamente de Barcelona en Comú, Ibrahim Miguel Ángel Pérez, fundador de Musulmanes contra la Islamofobia, se dedica desde sus redes sociales a insultar a los católicos españoles, a los que no duda en llamar tarados. La última polémica ha llegado después de que afirmara en Twitter, para defender el Islam, que España es una potencia mundial de pedofilia. Un multitudinario funeral ha puesto fin a los actos de despedida de Ignacio Echeverría, el español fallecido en el atentado de Londres y que este domingo fue enterrado en el cementerio de la localidad madrileña de Las Rozas. Los familiares y amigos de Echeverría han estado acompañados en la parroquia del Corpus Christi de Las Rozas por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o el socialista Ángel Gabilondo, entre muchos otros. Pues vengo a transmitir el pésame a la familia de Ignacio y creo que además esto es un sentimiento de dolor que no solamente personal, ni siquiera del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de todos los madrileños. Ignacio murió en un atentado terrorista intentando salvar además la vida de una persona, es por tanto un héroe y tenemos que recordarle. Y precisamente para recordarle estamos ya en conversaciones con el Instituto, el IES, el Burgo, donde Ignacio estudió, para cambiarle el nombre y ponerle el suyo, el nombre de Ignacio Echeverría, para que también pues de esta forma se le recuerde, no solamente en Las Rozas, sino en todo Madrid, por ese acto heroico en el cual perdió la vida y que sobre todo se mantenga en nuestra memoria. El líder de Ciudadanos ha aprovechado su encuentro con los periodistas allí presentes para pedir al Gobierno que inicie los trámites para renovar el pacto antiterrorista y fortalecer la seguridad, ya que no puede ser, ha dicho, que los terroristas campen a sus anchas y maten a gente inocente. De que estamos ya ante la impotencia de dar pésames y de tener que ir a entierros y tener que ver cómo enterramos a gente inocente y cómo los terroristas siguen actuando, ¿no? Así que yo creo que es el momento de reforzar nuestras libertades, pero también nuestra seguridad, de que ese pacto antiterrorista en España se actualice, se vuelva a recuperar, se dé frutos, y también a nivel europeo. Me parece que los españoles, yo tengo la sensación que ya no nos piden que demos el pésame solo. Y si las localidades de Las Rozas, localidad en la que Ignacio Echeverría vivió desde los 8 años, y Comillas, donde pasaba sus veranos en familia, se han volcado para arropar a los familiares y organizar varios actos de homenaje a este héroe que murió tratando de proteger a una mujer de 3 asesinos musulmanes, no ha ocurrido lo mismo en su lugar de nacimiento, Ferrol, en la ciudad gallega, donde gobiernan las marcas locales de Podemos y el separatismo gallego. Han rehusado dedicarle ningún acto, ni siquiera un minuto de silencio, porque según
según dice el alcalde, Jorge Suárez, este chico no tenía ninguna vinculación, como si nacer en un sitio no se vinculase ya suficientemente. Eduardo, ¿es que nunca van a dejar una sola oportunidad de mostrar que jamás están del lado correcto, del de las víctimas? Es lo que tienen los miserables, que actúan siempre así. Podemos recibe financiación del islamismo iraní en sus bolsillos y en Hispan TV, que es donde Pablo Iglesias vomita sin tapujos su odio montaraz. Podemos predica la épica de los asesinos de ETA desde los zulos batasunos, en los que Pablo Iglesias le componía madrigales a la lucha armada a la que los vascos tienen derecho para liberarse de España. Podemos y Pablo Iglesias cantaban su emoción orgásmica cada vez que veían a uno de sus matones del motín y la barricada callejera abrirle la cabeza a un policía. Podemos defiende a los que asaltan capillas católicas medio en pelotas. Podemos venera el Ramadán y abomina del cristianismo. Podemos defiende a sus matones sindicales que asaltan fincas, heladerías y supermercados, zarandeando a las cajeras y a las dependientas, aunque estén embarazadas. Podemos defiende a los pederastas y los terroristas de sus listas electorales. Pablo Iglesias afirma que le da asco pronunciar la palabra España. ¿A alguien puede extrañarle que una cloaca ideológica como Podemos se haya negado a homenajear al héroe español del Puente de Londres en el Ayuntamiento del Ferrol? Ignacio Echeverría hubiera recogido ese detritus urbano del Ferrol con las bolsitas de caca de su perro y lo habría arrojado a la papelera. No vaya a ser que alguien lo pisase y se resbalase, aunque fuese de Podemos. Gracias, Eduardo. Y nos acompaña también a través de conexión telefónica por parte del Partido Popular de Ferrol, Paula Prado, diputada del PP en el Parlamento de Galicia. Señora Prado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por llamarme. ¿Se esperaba una reacción así por parte de las marcas blancas de Podemos y los nacionalistas gallegos? Bueno, la verdad es que después de los 2 años que lleva esta gente instalada en algunos ayuntamientos, pues no nos sorprende mucho. Pero sí es cierto que Ignacio Echevarría pues ha convertido Galicia un poco pues en un referente de solidaridad y de pues donde ha nacido Ignacio, y los gallegos igual que los españoles, y todo el mundo se siente identificado con ese acto de valentía de Ignacio Echevarría. Y la verdad es que desde el Ayuntamiento de Ferrol pues ponen excusas de mal pagador para no realizar este homenaje. Dicen que no es preciso hacer un homenaje porque no tenía vinculación con la ciudad. Y la verdad es que había nacido allí, ¿no? A nosotros no nos parece poco. Pero en cualquier caso, hace solo unas semanas que teníamos a Willy Toledo, compañero de partido de este señor, que es alcalde de Ferrol, homenajeando a Fidel Castro en Pontevedra. Pues la verdad es que no sé si Fidel tenía más vinculación con Pontevedra que el señor Echevarría con Ferrol, ¿no? La verdad es que su conducta habla por sí sola. Ya, y señora Prado, no sé si han tenido oportunidad de hablar con los vecinos de la ciudad sobre este asunto. ¿Qué les transmiten? ¿Qué sensación tienen allí? La verdad es que de sorpresa, ¿no? Como todas las acciones que tienen estos señores, que no dejan de sorprendernos, ¿no? Todo el mundo reconoce el comportamiento intachable de Ignacio Echevarría, sin pensarlo, fue capaz de poner su valentía, su sentido de la justicia y su solidaridad por delante de su instinto de supervivencia. Y lamentablemente pagó el precio más alto, ¿no? Por eso todo el mundo, yo creo que aplaude allí donde sea posible su comportamiento. Y como patriota, como gallego y como ser humano, merece ser reconocido siempre, ¿no? Y no hacerlo pues es absolutamente mezquino, ¿no? Nosotros esperamos que esta actitud mostrada por las mareas de Podemos no sea fruto también de su sensibilidad con regímenes como el de Venezuela y de su habilidad de ponerse más cerca de los verdugos que de las víctimas, ¿no? Por desgracia, esto con estos alcaldes de la nueva política pues lo estamos viendo casi cada día. ¿Y tienen ustedes alguna manera de organizar algún homenaje, aunque no sea de forma oficial, sino a título individual, con los vecinos que deseen recordar a este héroe español nacido en Ferrol? Yo la verdad es que todavía no nos hemos planteado eso, ¿no? Porque la verdad es que contábamos con que la institución, el alcalde pusiera por delante lo que es la institución y el interés de los vecinos por encima de su ideología política. Esto no ha sido así, así que tendremos que valorar hacerlo de otra manera, ¿no? Como un acto de la sociedad civil que no se siente reconocida ni se siente identificada con su alcalde y con esa ideología sectaria que representan las mareas de Podemos. ¿Cree que ha tenido que ver algo en la decisión de la familia? Porque la familia de Ignacio Echevarría es católica y, como en su ciudad no han querido eliminar las procesiones.
Bueno, todo es posible, ¿no? Lo estamos viendo constantemente, eliminan las subvenciones a cualquier asociación o entidad que tenga algún tipo de vinculación pues con la Iglesia Católica o con la Iglesia. En Santiago el alcalde de las Mareas de Podemos pues tampoco va a la ofrenda del apóstol, que no solo es un acto religioso, sino que también es el acto más importante de Galicia, porque bueno, Santiago es un lugar de peregrinación, es el tercer lugar de peregrinación del mundo junto con Roma y Jerusalén, y pues esto es constante, ¿no? en estos alcaldes, y a mí la verdad es que no me sorprendería que fuese por eso o por, como decía antes el que me precedió en el uso de la palabra, por su vinculación con el Islam, ¿no? O bueno, pues vemos cómo no son capaces de votar una iniciativa para que los pensionistas gallegos que están aquí y que reciben una pensión de Venezuela y no la están cobrando desde hace casi 2 años, son incapaces de votar a favor de que se hagan gestiones para que el gobierno de Venezuela les pague. Imagínese usted, pues con el tema del Islam y en este caso, bueno, pues con cualquier referencia o con cualquier vinculación con la Iglesia Católica que pueda haber, pues probablemente también haya algo de eso. Claro, ¿y cómo se explica que digan que una persona que ha nacido en un sitio pues que no tenía ninguna vinculación? Pues es que eso es inexplicable. La verdad es que como todas las cosas que hace Podemos y las mareas de Podemos, ¿no? Hacen cosas que no entran en la razón del común de los mortales. Pues este tipo de decisiones a nosotros pues no nos deja otra opción que pensar que detrás de esto pues hay algo más fuerte, más potente, ¿no? Pues como decíamos, pues la financiación a través de otros países, su sectarismo, su ideología tan marcada, que ellos cuando entraron a gobernar, bueno, pues no gobiernan para todos, gobiernan solo para los que le votaron y toman las decisiones no pensando en el interés general, sino pensando en si van a contentar a sus votantes o no. La verdad es que esto de la nueva política nos tiene muy sorprendidos a todos, ¿no? Porque lejos de estar con la gente que más lo necesita, con la gente, con la solidaridad y todo lo que predican ellos en sus foros, en sus mítines y demás, luego llega la hora de la verdad y bueno, es la peor cara del ser humano. Yo se la he visto a políticos de las mareas de Podemos. Paula Prado, diputada del PP en el Parlamento de Galicia. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Y un último asunto antes de dejar Podemos y sus marcas blancas. Tanto el Partido Morado como todas sus confluencias fueron las únicas marcas electorales que, lejos de ahorrarle dinero a los españoles, les acabaron costando más en las segundas elecciones generales de junio de 2016, en las que habían tenido lugar 6 meses antes, en diciembre de 2015. Ante la forzada repetición electoral, los partidos proclamaron su intención de ser aún más austeros en campaña. En público, Unidos Podemos se pronunció a favor de un ahorro que, sin embargo, incumplió de forma rotunda, ya que incrementó el gasto en un 17%. Votar quiere que no vote el Congreso de los Diputados, que es como hacemos siempre en el Congreso, cada cosa que se debate, se vota. Esa es la manera de funcionar. No obstante, la invitación la tiene ahí. Esto no es para dar una conferencia, sino para debatir, exponer sus argumentos y que oiga lo que opina el conjunto del pueblo español. La vicepresidenta del Gobierno no ha anunciado ninguna medida para frenar el golpe en marcha del separatismo. El presidente de la Generalitat insiste en acudir a las Cortes a exponer su plan, pero no acepta que el Congreso se pronuncie. Sáenz de Santamaría, como veíamos en una entrevista televisiva esta misma mañana, le invita de nuevo a acudir a explicar su plan ilegal en la Cámara Baja. Al menos, eso sí, la vicepresidenta es consciente de que los últimos actos protagonizados tanto en el fin de semana como hoy por los secesionistas catalanes se engloban dentro de otra campaña de provocación. El viernes y el sábado se busca provocar y se busca una reacción por parte del Estado. O sea, está buscando el victimismo. Y es que esta misma mañana, tanto el presidente catalán, Carles Puigdemont, como miembros del Gobierno y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y diputados y también entidades separatistas han arropado al secretario tercero de la mesa de la Cámara, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
como investigado por desobediencia y prevaricación por haber permitido la votación sobre unas resoluciones sobre el referéndum unilateral en el debate de política general del 6 de octubre. El diputado de los Comunes ha querido dejar claro que aceptó a trámite esas propuestas para que se discutieran en el Pleno, ya que el reglamento solo permite valorar su congruencia y no el contenido. El voto no fue por ideología, sino por congruencia, dice. Arropado por una comitiva de autoridades encabezadas por el presidente catalán Carles Puigdemont y por grupos soberanistas. Así ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Joan Josep Nuet, secretario tercero de la Mesa del Parlament, quien ha comparecido como investigado por permitir que el Parlament debatiera dos resoluciones a favor del referéndum. Como en anteriores ocasiones, la comitiva ha acompañado al diputado desde el Parlament hasta las puertas del tribunal. Tantas veces como haga falta, nos concentraremos aquí al lado de todas aquellas personas que defienden la democracia, que defienden la libertad. Nuet es el quinto miembro de la mesa que presta declaración ante el alto tribunal catalán. Catalunya parla amb moltes banderes. Cataluña habla en muchas banderas y sueña en muchos colores, pero leen la democracia de la misma manera. Este es uno de los grandes valores que tenemos. Si somos un pueblo, somos invencibles. Esto es lo que ha dicho tras su declaración. Nuet solo ha respondido a 6 preguntas de su abogado y ha alegado que no es independentista, sino demócrata, y que el reglamento de la Cámara le obligaba a facilitar la votación. Entre quienes le jaleaban, la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, quien considera que con sus actos defienden la democracia. Defensa de la libertad de expresión, del normal funcionamiento de las instituciones y de las cámaras parlamentarias. Como consecuencia del exitoso acto que se celebró ayer en Barcelona, hemos oído que se habla de radicalización. Si existe alguna radicalización, alguna perversión de la democracia, es que estemos aquí, defendiendo las ideas, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo los debates parlamentarios. Por lo tanto, tantas veces como haga falta, nos concentraremos aquí al lado de todas aquellas personas que defienden la democracia, que defienden la libertad. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidad soberanista para promover el referéndum que recibe sus fondos de la Generalitat, Jordi Sánchez, criticaba que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya cruzado una línea roja, decía, al prohibir que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, subiera a las escaleras del tribunal para acompanyar al secretario de mesa, Nuet. D'aquests tribunals que volen censurar la llibertat d'expressió i avui han creuat una vegada més una nova línia, prohibint a la presidenta del Parlament i els membres de la mesa poder pujar a aquestes escales. Por su parte, el PDeCAT, Esquerra y la CUP coinciden en advertir que hay una ofensiva represiva del Estado español contra el soberanismo catalán que se traduce en querellas como la que afronta Nuet. Hoy estamos en una nueva sesión del asalto del Poder Judicial contra el Parlamento de Cataluña, de la pugna que se está creando de jueces contra la democracia, contra el sistema democrático, y en esa pugna, en ese dilema, nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos. Hoy estamos aquí un día más respondiendo a la amenaza, a la represión política que ejerce el gobierno español utilizando el instrumento de la Fiscalía y también del Poder Judicial. Y si nos colocan en esta disyuntiva, nosotros siempre escogeremos el camino de la democracia, del ejercicio de la democracia. Tenemos conexión telefónica con Javier Barraicoa, portavoz de Somatemps. Buenas tardes. Un día más le tengo que pedir una valoración de los alardes secesionistas a los que hemos asistido hoy. Muy buenas tardes. Bueno, estamos en una fase que ellos mismos han diseñado, que es, digamos, una especie de calentamiento del ambiente desde el acto famoso de Pep Guardiola el domingo pasado, pasando por una entrevista en prime time en TV3 con el presidente Puigdemont y Oriol Junqueras, pues digamos ya estamos viviendo ya una fase que ellos mismos pues quieren ya, digamos, preparar una especie de calentamiento general. Ya al tono ya lo van subiendo, ya van diciendo que se alzará el pueblo, que bueno, en fin,
yo creo que es una estrategia del embudo, ¿no? Que cuanto más estrecho sea el embudo y el recorrido que tenga el proceso, pues más alardes harán de aparente rebeldía, ¿no? Pero bueno, yo creo que no saldrán. ¿Y qué le han parecido las declaraciones de Sáenz de Santamaría, que vuelve a hablar de provocación y sigue invitando a Puigdemont al Congreso? A ver, yo creo que estamos en un guión que está previamente escrito porque precisamente anoche en TV3, insisto, en una entrevista cuya única audiencia pues serían los separatistas, Puigdemont se reafirmó en que sí o sí habría referéndum, que evidentemente no pasaría por el Congreso si no se ha pactado nada previamente. Y bueno, es un diálogo de besugos porque evidentemente ya ni siquiera podemos cumplir si quisieran un referéndum con las condiciones de la Comisión de Venecia, que es que tiene que haber un año de campaña, ¿no? O sea que son ya, digamos, cada uno está cumpliendo su ejercicio, su rol y para de contar. ¿Y qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Pepe Guardiola, entrenador de fútbol que sin embargo jugó en la selección española y que ha llamado a nuestro país autoritario? Estado autoritario. Bueno, digamos, dentro de las intervenciones del acto fue la más dura, la de Pep Guardiola, pero todo el mundo sabe que aquí está pues defendiendo sus intereses casi familiares porque su hermana es una de las embajadoras en los países nórdicos, embajadoras entre comillas, de la Generalitat y tiene un sueldo que supera al del propio presidente del gobierno español, ¿no? Entonces, bueno, así es muy fácil ser independentista y es verdad que Guardiola, pues, quien bien lo conoce y los que lo conocemos de su pueblo, pues tiene familiares que habían sido pues del español y habían sido, digamos, todo menos separatistas, ¿no? Por tanto, es una radicalización absurda, un posicionamiento que, como siempre, pues detrás hay un interés económico, ¿no? Y, señor Barraicoa, ¿ustedes van a emprender alguna acción o tienen conocimiento de asociaciones civiles que planeen hacerlo contra las ilegalidades separatistas? Bueno, pues a partir del miércoles, el propio miércoles, va a haber concentraciones delante de la delegación de gobierno de Barcelona. Se van a ir a reunir diferentes asociaciones. De hecho, el viernes pasado tuvimos la primera manifestación o concentración que se hizo ante la sede de Esquerra Republicana para denunciar que el futuro partido que va a guiar teóricamente al separatismo Cataluña, pues que es un partido manchado de sangre y pues reivindicamos la figura de 8.500 muertos asesinados en la época de Companys, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues sí, va a haber toda una serie de actos y los más principales serán estas concentraciones en la delegación de gobierno para protestar y que el gobierno aplique pues la legislación que tiene que aplicar. Señor Barraicoa, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Yes. Y cambiamos de asunto porque el fuerte calor que se está registrando hoy ha hecho que muchos vecinos y turistas afortunados se hayan acercado a las playas de toda España para tomar el sol o darse un baño. 24 provincias españolas, recordemos, que se encuentran hoy en alerta por altas temperaturas. Y en página internacional empezamos por nuestra vecina Francia. La primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo ha destacado en primer lugar por la baja participación y en segundo lugar por la caída en desgracia de los dos partidos que hasta ahora se repartían el poder. La victoria de Emmanuel Macron en los comicios destinados a repartir los 577 escaños de la Asamblea francesa era más previsible. Por lo general, los franceses suelen apoyar en las urnas al recién electo presidente de la República para que una mayoría holgada le permite impulsar las reformas prometidas en su programa. Pero, ¿cómo ha sido de grave este batacazo de los principales partidos tradicionales? Paloma Valverde, muy buenas noches.
Buenas noches, María. La primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia ha dejado como vencedor a Emmanuel Macron, líder del partido República en Marcha y actual presidente de la República. Ha obtenido un apoyo del 32,32%, lo que supone la previsión de una mayoría absoluta tras un posible pacto con la agrupación centrista Modem, con la que podría tener entre 415 y 455 escaños del total de 577 que hay en la Asamblea Nacional Francesa. En segundo lugar, con el 18,82% de los votos, aparece el Partido Conservador, los Republicanos, asociada en estas elecciones con la Unión Democrática Independiente. El Frente Nacional de Marine Le Pen se encuentra en el tercer puesto con 13,2% de los votos y podría tener dificultades para alcanzar en la segunda vuelta los 15 escaños que le asegurarían poder formar grupo parlamentario. La formación izquierdista La Francia de Jean-Luc Mélenchon acapara, según el resultado provisional, el 11% de los votos, mientras que el descalabro de los socialistas, aliados con el Partido Radical de Izquierda, se refleja en un porcentaje de 7,87%. Pues muchas gracias, Paloma. Y nos vamos ya, pero no sin antes recordarles que les dejamos con Tiempos Modernos, Gracias por Nada, y a las 10 en punto, como cada día, el programa estrella de esta casa, El Gato al Agua. Les dejamos, como no, con nuestro homenaje al héroe español Ignacio Echeverría, al que hoy familiares y amigos daban su último adiós en Las Rozas. Hasta mañana. I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me. I've got dreams. Volvemos en 2 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos tenemos que ir, pero ustedes no se me muevan de ahí, no me toquen el dial porque Buenos Días España, ya saben que continúa. Muchísimas